Muy buenas tardes, estimados amigos del TADER, Taller de Derecho Registral. Mi nombre es Pedro Gervasi Rivas y estoy nuevamente reunido con ustedes para una sesión más de nuestro taller de Derecho Registral y Notarial. El día de hoy, sábado 19 de septiembre, contamos con la participación del reconocido doctor Walter Vázquez Rebasa. Doctor Walter Vázquez, como se le conoce, es abogado, magíster por la Pontificia Universidad Católica del Perú, es asociado senior en Filippi Prieto Carrizosa Ferrero, es miembro de la Sociedad Peruana de Derecho de Construcción, del Grupo para la Armonización del Derecho en América Latina, es docente de Derecho Civil en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y la Pontificia Universidad Católica del Perú. En esta oportunidad nos hablará sobre los aspectos registrales de los contratos preparatorios. Estimado doctor Walter Vázquez, en nombre de todo el taller le hago llegar nuestro reconocimiento y agradecimiento. Adelante, por favor, doctor. ¿Qué tal? En primer lugar, buenas tardes con todos, o buenas noches ya. Quisiera agradecer a la organización del evento por extenderme la gentil invitación para compartir con ustedes algunas reflexiones sobre aspectos civiles y registrales de los contratos preparatorios. Básicamente mi exposición se titula precisamente eso, aspectos registrales inmobiliarios de los contratos preparatorios. Para efectos de la exposición, la estructura está dividida en 4 módulos, ¿okay? O en 4 puntos, en 4 tópicos. En primer lugar, hablaremos sobre la viabilidad de la inscripción registral de los contratos preparatorios regulados en el Código Civil. En segundo lugar, hablaremos sobre la exigibilidad interpartes de esta inscripción registral, en particular en el caso del contrato de opción. Luego hablaremos sobre la oponibilidad y preferencia del contrato de opción como contrato preparatorio. Y finalmente las particularidades, ya no de la inscripción del contrato de opción, sino del ejercicio de la opción. Ese será el último tópico. Ok, cabe señalar que nos limitaremos a las consideraciones civiles e inmobiliarias, ¿sí? El registro inmobiliario. No hablaremos sobre los contratos preparatorios asociados a otros registros, solamente inmobiliarios. Tópico 1. Viabilidad de la inscripción registral de los contratos preparatorios. ¿Qué cosa es un contrato preparatorio? Evidentemente, esto es un concepto que es heredado del derecho civil. Sobre el concepto de contratos preparatorios podemos identificar un concepto amplio y un concepto restringido. El concepto restringido pues, es básicamente lo que el Código Civil nos dice que son contratos preparatorios. El contrato de opción y el compromiso de contratar serían lo que el Código Civil regula como contratos preparatorios. Pero bajo una concepción amplia, ¿sí? Extensiva, el contrato preparatorio vendría a ser todo aquel grupo genérico de contratos, de acuerdos contractuales, que se caracteriza por predisponer o facilitar de cualquier forma la celebración de transacciones finales o de contratos definitivos de cualquier índole. ¿Ok? Entonces, esta sería la característica propia de este género amplísimo de los denominados contratos preparatorios. Entonces, para hacer gráficos, la concepción amplia de contrato preparatorio engloba tanto a los contratos preparatorios típicos, como son el compromiso de contratar y el contrato de opción, como aquellos atípicos que se verifican en la praxis transaccional, ¿no? Tenemos al contrato marco, contrato cuadro, tenemos al MOU o las Letter of Intent, cartas de intención, siempre y cuando tengan propósito jurídico, ¿no? Haya juridicidad, porque si no hay juridicidad, pues ni siquiera son contratos, y por ende no pueden ser contratos preparatorios. Y también tenemos al contrato de preferencia, que si bien está prohibido en el caso de la compraventa, sí puede celebrarse respecto a otros contratos inmobiliarios. ¿Okay? Pero estos son contratos preparatorios atípicos, que no están regulados por ley. Los contratos preparatorios, bueno, en esta exposición me referiré solamente a los típicos, ¿no? Evidentemente que es lo que más nos interesa, porque es la realidad que está concebida, gobernada por el Código Civil, pero no debemos dejar de reconocer la existencia de contratos preparatorios atípicos. Los contratos preparatorios, cualquiera sea su clase, pueden presentarse ya sea como contratos autónomos, ¿no? Por ejemplo, se celebra un documento, un acuerdo de compromiso de contratar, que vendría a ser un contrato preparatorio típico, es un contrato autónomo. Sí, pero también podrían estar incorporados en calidad de cláusulas dentro de los términos y condiciones de otro contrato. Y esto pasa, por ejemplo, en la opción del contrato de leasing, ¿no? El contrato de leasing es un contrato de arrendamiento financiero que luego de que el usuario ha terminado de amortizar los cánones de valor y ha generado a través del pago de cánones el retorno deseado por la sociedad de leasing,
puede, después de haber, repito, amortizado el valor de la inversión de la sociedad de leasing, que es una especie de financista, puede ejercer una opción de compra a valor residual del bien material de leasing y quedarse con el bien en propiedad, pasa a ser propietario. Hasta entonces el propietario habrá sido la sociedad de leasing, la banca. Esa opción de compra de leasing también pues, es un contrato preparatorio, o sea, tiene un fragmento de contrato preparatorio que está incorporado en un esquema contractual más amplio, ¿no? Ambas posibilidades se pueden presentar. Y en ambos casos se aplican los mismos requisitos, que son lo que vamos a ver en la exposición de hoy día. En primer lugar, hablaremos del compromiso de contratar y la viabilidad de su inscripción registral. Repito, estamos hablando solamente de derechos inmobiliarios, ¿sí? En el marco de los inmuebles. El compromiso de contratar está regulado, pues como todos sabemos, en el Código Civil peruano, según el cual, por el compromiso de contratar, las partes se obligan a celebrar en el futuro un contrato definitivo. Ojo, no existe el compromiso de contratar abstracto o neutro o genérico, ¿no? Siempre hay un compromiso de celebrar una compraventa, un arrendamiento, un compromiso de consorcio, son muy comunes, aunque no es inmobiliario, es muy común en la práctica transaccional. Sí, podrían haber compromisos respecto a diversas tipologías de contratos específicos, ¿no? No hay el compromiso de contratar en abstracto. Pero simplemente por una razón de esquematización y de didáctica, descompondremos en su estructura mínima el compromiso de contratar en aquel contrato que genera básicamente obligaciones para las partes, ¿sí? Obligaciones recíprocas principalmente. ¿Sí? La parte A o el promitente A se compromete a una obligación de hacer que consiste en brindar un nuevo asentimiento después de la celebración del compromiso de contratar de cara al cierre del contrato definitivo. Exactamente la misma prestación o una prestación exactamente de la misma naturaleza es aquella que tiene la contraparte. Ambas partes se comprometen a ejecutar, a cumplir una obligación de hacer en el futuro, después de la celebración del compromiso, y ese cumplimiento de la obligación de hacer consistente en prestar un nuevo asentimiento de las partes del compromiso de contratar genera la celebración del contrato definitivo. ¿Sí? Es brindar un nuevo asentimiento para generar un consentimiento, ¿sí? Que forma el contrato definitivo, que es un segundo contrato, un contrato ulterior. ¿Ok? Entonces, el contrato de compromiso de contratar genera básicamente obligaciones de hacer entre las partes, ¿no? Podrían ser más partes también, no necesariamente son dos. Si tenemos un compromiso de consorcio, pues podrían haber 5 consorciados en virtud de sus alcances de trabajo divergentes, ¿no? Pero, digamos, si es un compromiso de compra, como lo que nos interesa ahora, seguramente va a haber una parte de promitente compradora y una promitente vendedora. ¿Ok? El Código Civil establece requisitos de validez para el compromiso de contratar, ¿no? Por ejemplo, el Código Civil en el 1415 nos dice que el compromiso de contratar debe tener los elementos esenciales del contrato definitivo. Y por elementos esenciales no se refiere pues a los elementos de la estructura del acto jurídico, ¿no? Se refiere pues en realidad a los componentes o a los fragmentos prestacionales que tipifican el mínimo, ¿sí? Que determinan el mínimo del contenido económico que se espera que el contrato definitivo contenga, ¿no? Por ejemplo, si es una compraventa, tendría que haber una determinación del bien y determinación del precio. Si es un arrendamiento, una determinación del bien y una determinación solemne bajo sanción de nulidad, se aplica la regla espejo, es decir, esa formalidad bajo sanción de nulidad establecida por ley, ¿sí? Para el contrato definitivo se duplica bajo la regla espejo en el compromiso de contratar también bajo sanción de nulidad, porque eso lo establece la norma específica, el 1425 del Código Civil. Habíamos dicho que el compromiso de contratar obliga a sus partes, genera obligaciones de hacer, que además son obligaciones de hacer infungibles, pero que tienen una ejecución forzada a nivel judicial. Es un tema interesante que en esta oportunidad implicaría desviarme si es que lo abordo. Pero lo que nos interesa ahora es preguntarnos si es que este compromiso de contratar, cuando recae, por ejemplo, sobre una compraventa o sobre un usufructo inmobiliario, es un acto inscribible en registros públicos. Ojo, no estoy hablando del contrato definitivo, no estoy hablando de la superficie, de la compraventa, del usufructo, estoy hablando del compromiso de contratar como contrato preparatorio. Per se ya es un contrato en sí mismo considerado. Ese contrato per se autónomo, que es el compromiso de contratar, es un acto inscribible en los registros públicos por el promitente comprador que tiene interés seguramente en salvaguardar su prioridad registral,
en hacer que notar frente a terceros que ya tiene alguna expectativa legítima sobre la obtención del bien, que si bien no es propietario, pues hay un compromiso obligacional, hay un programa contractual que podría en el futuro transferirle la propiedad, si es que ambas partes cumplen con el compromiso de contratar. La pregunta es, según nuestra legislación, ¿este compromiso de contratar es inscribible? Y si nos vamos al artículo 2019 del Código Civil que regula, pues, en el registro inmobiliario cuáles son los actos inscribibles, básicamente tenemos que el artículo 1, o el inciso 1 de este 2019, señala que son inscribibles los actos y contratos que constituyen, declaren o transmitan derechos reales sobre inmuebles. Derechos reales. La pregunta es, ¿el compromiso de contratar genera un derecho real? Y hemos dado una respuesta anteriormente. No, genera un derecho obligacional, genera obligaciones de hacer en sus partes, aunque recaigan sobre un contrato definitivo que sí genera efectos reales, ¿no? Por ejemplo, la compraventa, o el usufructo, o la superficie, o la donación, ¿ya? Pero el compromiso per se no genera ese efecto real que está asociado al contrato definitivo, ¿ok? El Tribunal Registral, en la resolución 046-2016, ha interpretado que este artículo que establece que se necesita como regla, hay otros actos inscribibles descritos en el 2019, uno de ellos es el contrato de opción y el arrendamiento que vamos a ver luego, ¿sí? Pero respecto a la cápite, en que se refiere a los derechos reales como actos inscribibles, ¿sí? Y respecto a la nomenclatura contenida en el artículo 2019, pues en el artículo 2019 no está el compromiso de contratar. Y el compromiso de contratar no está porque no es un derecho real y tampoco está enunciado específicamente. Entonces, esta resolución 046-2016 del Tribunal Registral ha dicho que los requisitos, o mejor dicho, los supuestos de actos inscribibles contemplados en el 2019 son números clausus, no son números apertus. Es decir, es lo que es. Si estás en la nomenclatura, eres un acto inscribible. Si no estás en la nomenclatura, te cierro la puerta al registro. ¿Ok? Literalmente, no estando comprendido dentro de dicha relación que tiene la naturaleza de números clausus y no de números apertus, el compromiso de contratar no es un acto inscribible, se infiere. ¿Okay? Entonces, en este caso concreto se tachó el título que pretendía la inscripción de un compromiso de contratar. Este es el criterio un poco que se maneja a nivel de registros actualmente. Si no son inscribibles los compromisos de contratar, aunque recaigan sobre contratos que a la postre sí serán inscribibles porque generan derechos reales. En doctrina, esta postura ha sido criticada no desde el punto de vista de pretender que ahorita se aplique algo distinto, sino más bien desde el punto de vista de la mejora a futuro de la normativa aplicable, ¿no? En ese sentido, en una tesis de maestría, Karina Guevara, ¿no? ha sostenido que el compromiso de contratar sí debe ser un acto inscribible, cuando recae evidentemente sobre actos finales, contratos definitivos que sí van a ser inscribibles. ¿Por qué? Porque le otorga una protección más sofisticada al promitente fiel, que una compraventa vendría a ser el promitente comprador, pues su latente derecho, todavía no tiene la propiedad, pero tiene una expectativa de propiedad cuando celebre el contrato definitivo, será de público conocimiento. Y además esto le concederá prioridad frente a otros derechos no incompatibles inscritos con posterioridad, y además de ello, sería oponible a terceros. ¿Okay? Si es que esta prioridad, esta anotación preventiva, eventual, futura, de compromiso de contratar ya está en el registro público, pues quien quiera adquirir el inmueble no tendrá buena fe respecto al hecho de que va a mantener seguramente su propiedad bajo cualquier circunstancia. Para esta autora, el hecho de que el compromiso de contratar genere un carácter obligacional o tenga una naturaleza obligacional no es un obstáculo insalvable y definitivo para que sea un acto inscribible. Y dice algo que es cierto, pues, oye, pero actos inscribibles también son claramente actos que no tienen carácter de derechos reales y que incluso tienen carácter obligacional. Ejemplo, el contrato de arrendamiento, es un acto inscribible. Ejemplo, el contrato de opción no genera derechos reales, pero es un acto inscribible. Ejemplo, la cláusula de reserva de propiedad, ¿no? El pacto de preferencia, no generan derechos reales, pero son inscribibles. Oye, entonces, ¿qué cosa es inscribible y qué no es inscribible? Es un tema de política legislativa. Y esa política legislativa que llevó al legislador a dar acceso al registro a actos que per se no tienen derechos reales, debería también abrirle la puerta, por las mismas razones, mutatis mutandi, al compromiso de contratar. Es una postura interesante que seguramente se puede compartir,
pero que actualmente no es la aplicable bajo el material normativo que tenemos vigente. ¿Okay? Vamos a hablar ahora sobre el contrato de opción y la viabilidad de su inscripción. Como todos nosotros sabemos, el contrato de opción está regulado en el Código Civil, ¿no? Es un contrato preparatorio típico. El artículo 1419 del Código Civil señala que por el contrato de opción, una de las partes, el llamado concedente, queda vinculado a su declaración de celebrar en el futuro un contrato definitivo, y la otra parte, que vendría a ser el optante, tiene el derecho exclusivo de celebrarlo o no, ¿no? Básicamente, este es el esquema del contrato de opción. Tenemos que la parte A es la optante y la parte B es la concedente, o también se llama opcionista, ¿sí? Algunos manuales le llaman opcionista. Bajo este contrato de opción, el optante tiene como titularidad un derecho potestativo, y ese derecho potestativo tiene como contenido la posibilidad o darle la prerrogativa de, a través de su sola manifestación de voluntad, provocar la celebración del derecho del contrato definitivo, y la contraparte, el concedente o opcionista, tiene un estado de sujeción, queda vinculado, sí queda vinculado a la declaración que hizo al celebrar el contrato de opción, sí queda sujeto a la decisión que pueda tomar el optante sobre la celebración del contrato definitivo. Queda vinculado a la decisión del optante. La doctrina nacional ha señalado que el contrato de opción tiene como contenido una especie de oferta que el concedente le brindaría al optante. Desde mi punto de vista, esto no es del todo preciso. Ya no es que el contrato de opción contenga por parte del concedente una oferta al optante, ¿sí? Porque la oferta no es un contrato, ¿no? La oferta es un negocio jurídico unilateral, ¿sí? En la oferta tú no puedes poner términos y condiciones bilaterales, no puede haber una contraprestación, no puede haber una cláusula arbitral que vincule a dos partes, no puede haber, pues, no lo sé, cláusulas de confidencialidad y derechos y obligaciones de ambas partes, ¿no? Claramente el contrato de opción es un negocio jurídico distinto, la oferta es un contrato. Lo que sí es parecido a la oferta es el efecto de la oferta irrevocable, que es el derecho potestativo que le generas al destinatario de esa oferta y el estado de sujeción en el cual quede el oferente. O sea, tiene un punto en común con la oferta, que es el efecto jurídico de la oferta irrevocable. En el Perú la oferta es revocable como regla, que es hacer surgir en el autor de la oferta un estado de sujeción y hacer nacer en el destinatario de la oferta un derecho potestativo. Pero no es una oferta, o sea, no tiene como contenido el contrato de opción una oferta. Tiene el efecto jurídico similar al efecto jurídico que genera la oferta irrevocable, pero no confundamos los fenómenos, ¿no? Son distintos. Entonces, básicamente, cuando el optante celebra el contrato de opción con el concedente, el optante tiene la sartén por el mango. ¿Qué quiere decir la sartén por el mango? Que el cierre del deal definitivo, del contrato definitivo, de la transacción definitiva, como tú quieras llamarlo, ya no depende de ambas partes, sino sola, única y exclusivamente del optante. Él decide, él tiene el albedrío, él tiene el poder, la facultad, la decisión unilateral. No necesitas ya del concurso de la voluntad del concedente. Tú mismo eres optante, tú puedes decidir si cierras o no cierras el contrato definitivo, y con tu sola manifestación de voluntad, válida evidentemente, es suficiente para que se cambie la realidad jurídica preexistente y el contrato definitivo se constituya, ¿okay? Con el ejercicio de la opción. La opción te da una especie de botón, ¿sí? El botón es la posibilidad que tiene el optante de presionar el botón y generar el efecto, que es la celebración del contrato definitivo. Pero si no lo presionas, pues el derecho potestativo de opción caducará y no se formará el contrato definitivo. Pero el efecto propio del contrato de opción es darte esa prerrogativa de celebrarlo o no. Ya tienes la sartén por el mango, ya tú mismo decides. No depende de la contraparte concedente, sino depende solamente de ti, optante. El contenido del contrato de opción, para que sea válido el contrato de opción, y esto es importante también desde el punto de vista registral, porque han habido observaciones respecto a esto. Oye, para que el contrato de opción sea válido, el contenido, no del contrato de opción, sino el contenido del contrato definitivo, debe estar absolutamente y exhaustivamente previsto. Los elementos esenciales y secundarios del contrato definitivo por el 1422 del Código Civil deben estar establecidos. Evidentemente, las partes podrían en el camino agregar consensualmente algunos términos, pero el contenido mínimo, ¿sí? Para que ya
se forme el contrato definitivo, tendría que estar previsto en el contrato de opción. ¿Y esto tiene sentido? Sí, tiene sentido, pues, porque si anteriormente les estoy diciendo que el optante basta que manifieste su voluntad diciendo quiero ejercer la opción para que se forme el contrato definitivo, la única forma que eso ocurra es que todo ya esté previsto, ¿no? Porque yo no puedo manifestar mi voluntad, ejerzo la compraventa, pero si no hay precio, pero si no hay definición del bien, ¿no? Pero si no hay elementos comerciales indispensables, pues ¿cómo puedo ejercer una compraventa en esas circunstancias? Todo tiene que haber estado previsto, ¿ok? Para permitirle al optante, solamente con su única manifestación de voluntad, eh, activar o formar el contrato definitivo. También se aplica la regla de la formalidad de espejo. Si el contrato definitivo es un contrato con formalidad solemne, como por ejemplo la transacción extrajudicial o como por ejemplo la donación, el contrato preparatorio orientado a celebrarlo también tendrá una formalidad solemne, ¿no? El contrato de opción es un acto inscribible en los registros públicos. Ojo, ya el contrato de opción no genera obligaciones, ¿sabes? Ya hemos dicho que genera una relación jurídica, un vínculo jurídico consistente en un derecho potestativo en cabeza del optante y un estado de sujeción en cabeza del concedente o opcionista. Ya, con esa eficacia jurídica, el contrato de opción es un contrato inscribible en registros públicos y la respuesta es abiertamente y claramente sí. Sí, se encuentra en la lista taxativa, aunque no genera derechos reales, se encuentra excepcionalmente en la lista taxativa prevista en el artículo 2019 del Código Civil, que señala, pues, literalmente, son inscribibles los contratos de opción, ¿no? Además de ello, el reglamento de inscripciones del registro de predios, en el artículo 148, en su primer párrafo, señala que el asiento registral del contrato de opción a que se refiere el 1419 del Código Civil tendrá la calidad de anotación preventiva. O sea, el contrato de opción se inscribe no en el título, pues, o como la naturaleza jurídica, su naturaleza jurídica es la de una anotación preventiva, y se inscribe normalmente, pues se inscribe cotidianamente en el registro de cargas y gravámenes, ¿ok? Del inmueble. No genera un asiento de dominio. Bueno, las anotaciones preventivas, como se sabe y está previsto en el Reglamento General de los Registros Públicos, son asientos provisionales y transitorios, ¿sí? No están destinados a perdurar, sino que son transitorios, que tienen la finalidad de reservar prioridad y advertir la existencia de una eventual causa de modificación del derecho inscrito. En este supuesto de la opción, la eventual causa de modificación del derecho inscrito va a ser el ejercicio de la opción. Esto lo vamos a ver posteriormente, porque la opción tiene que ver con tiene un efecto, la inscripción de la opción tiene un efecto que se llama la preferencia. Ya, esto lo vamos a ver en el tercer tópico abordado el día de hoy. Lo importante hasta acá es saber que la inscripción del contrato de opción tiene la naturaleza de anotación preventiva y va en el rubro de cargas y gravámenes. Obviamente, para que la opción sea inscribible, el contrato definitivo tiene que ser inscribible. Pues no, si yo soy un comerciante y celebro un contrato de opción de compraventa de 50 impresoras láser, pues si bien ese contrato es un contrato de opción, pues, tiene precio, tiene pues definición de los bienes, etcétera, no va a ser un acto inscribible porque no hay un registro para la inscripción del contrato definitivo. O sea, no todas las opciones son inscribibles, por más que el 2019 me diga que son inscribibles, ¿no? Son inscribibles siempre y cuando pues recaigan sobre un contrato definitivo inscribible, ¿no? En el caso de los inmuebles, tendría pues que tendría que tratarse de un inmueble, tendría que estar inmatriculado, tendría que conservarse el tracto, ¿no? Así nomás, no cualquier opción es un acto inscribible. ¿Cuáles son los requisitos para la inscripción del contrato de opción? Y en realidad estos requisitos para la inscripción del contrato de opción tienen mucho que ver con los elementos de validez del contrato de opción que establece la legislación civil, ¿no? Por ejemplo, en esta resolución 364-2020 se confirmó la observación hecha por el registrador en el sentido de denegar la inscripción de un contrato de opción que no había estipulado el precio siendo una compraventa. Habíamos dicho anteriormente que el contrato de opción tiene que tener los elementos esenciales y secundarios del contrato definitivo. Oye, el precio es un elemento esencial de la compraventa. Si no hay precio, pues en principio no hay compraventa, ¿sí? Entonces, la opción sobre esa compraventa que no tiene precio
seguramente va a tener una patología, podríamos hablar ahí de ausencia de acuerdo, podríamos hablar de indeterminación del objeto, dependiendo del caso. La cuestión es que para los registradores esto no es inscribible. Si tu contrato de compraventa no tiene precio, la opción, ¿sí?, asociada a esa compraventa sin precio no es un acto inscribible. ¿Qué pasa cuando el contrato de opción está condicionado? ¿Qué pasa? Ojo, no me estoy refiriendo al ejercicio de la opción, me estoy refiriendo al contrato mismo, que genera la relación jurídica consistente en un derecho potestativo vinculado a un estado de sujeción por el concedente. ¿Qué pasa si las partes ponen un plazo o ponen una condición suspensiva que supedita, que subordina, ¿sí?, que genera una dilación en la eficacia propia del contrato de opción, no del contrato definitivo? Claro, porque la opción misma, ¿sí?, no es el contrato definitivo y pues evidentemente el contrato definitivo se va a formar después si es que se ejerce la opción. Ya, pero no estoy hablando de eso. Estoy hablando de una condición o un plazo que afecte a la eficacia propia del contrato de opción. Si es que el contrato de opción se celebra, y cuando el contrato de opción se celebra cumpliendo con todos los requisitos legales, ya es válido. Pero si las partes introducen una condición suspensiva o un plazo suspensivo, será válido, pero ineficaz hasta el momento en que se gatille el tiempo, plazo establecido por las partes o el evento condicionante. Ya, antes de que se gatille en el periodo de pendencia, como todo acto jurídico, pues el contrato de opción puede tener una condición o un plazo suspensivo. Ya, en el periodo de pendencia, esa opción con condición suspensiva o con plazo suspensivo es un acto inscribible o tiene que verificarse el periodo de pendencia, el evento condicionante o el término de tiempo establecido, y por ende tiene que surgir jurídicamente, ¿sí?, el derecho potestativo y el estado de sujeción para que ese contrato de opción sea inscribible. En esta resolución 174-2020, el tribunal consideró que la opción condicionada puede ser inscrita en los registros públicos, aunque no haya surgido el derecho potestativo ni el estado de sujeción. Sin embargo, hay otras resoluciones, como esta resolución 364, que señalan absolutamente lo contrario, y vamos a ver un poco la base legal de esto, ¿no? Vamos a leer el segundo párrafo. No obstante el tenor de la cláusula quinta, transcrita en el considerando 7, queda claro que la opción de compra está sujeta a una condición suspensiva. La opción de compra, repito, no el contrato definitivo. Y por ello, por lo que no puede ser objeto de anotación preventiva. O sea, no se puede inscribir como anotación preventiva el contrato de opción que está sometido a una condición suspensiva. Sería necesario, para que se inscriba la opción, que el plazo, o que mejor dicho, el término o el evento condicionante se haya cumplido y por ende ya se haya producido la eficacia propia del contrato de opción, que es el enlace entre derecho potestativo y estado de sujeción. Recién ahí sería un acto inscribible. ¿Y cuál es la base legal de esto? La base legal básicamente se encuentra en el artículo 148 del reglamento de inscripciones del registro de predios, ¿no?, que señala básicamente lo siguiente, ¿no? El contrato de opción, y de ser el caso su prórroga, podrán ser anotados preventivamente siempre que se encuentre vigente el plazo para el ejercicio de la opción. Acá aparecería que se requiere que la condición suspensiva se haya gatillado o que el plazo se haya cumplido para que, y por ende, que ya sean eficaces los efectos propios del contrato de opción, a eso se refiere el artículo 148 con vigencia, para que proceda la inscripción del contrato de opción. Parecería que esa ha sido la opción o la alternativa que ha tomado el reglamento de inscripciones en el registro de predios. Bueno, ¿cuál es el contenido del asiento registral de la opción? Esto está regulado también en el artículo 148 del reglamento de inscripciones del registro de predios. Básicamente, lo que va a ir además, ¿sí?, además de los requisitos genéricos para cualquier contrato, ¿sí?, esto es un plus, adicionalmente, lo que establece la ley y el reglamento para la inscripción de cualquier contrato, cualquier acto jurídico, debería estar en el asiento registral de la opción el plazo previsto por las partes para ejercer la opción. Las partes, ojo,
esto es importante, bajo las reglas civiles, ¿sí? Eh, la versión de 1984, el Código Civil, establecía una norma imperativa, ¿sí? Que determinaba el máximo de plazo para el ejercicio de la opción, un año, plazo imperativo máximo. De hecho, actualmente no hay un plazo imperativo máximo, se modificó esa norma. Actualmente las partes tienen o se rigen en virtud de la autonomía privada para establecer cuál es el plazo que va a determinar o durante el cual se podrá ejercer la opción. Si no establecen ningún plazo, solamente si no establecen ningún plazo, es decir, de forma supletoria, el 1423 del Código Civil establece que el plazo es de un año, ¿sí? Pero la regla es que acá rige la autonomía privada para establecer cuál es el plazo de ejercicio de la opción. Entonces, este plazo debe estar en el asiento registral de la opción, debe inscribirse el término inicial del plazo, o sea, desde cuándo se computa el plazo, y en su caso el plazo adicional que los contratantes hubieran pactado para efectos de formalizar el ejercicio del derecho de opción. Para esto hay reglas especiales, un poco más adelante, que por ahora no me ocuparé, simplemente deben tenerlo en cuenta. Es muy importante el tiempo, ¿sí? ¿Por qué? Porque si es que el plazo de la opción se vence, oye, no es como un plazo de cumplimiento, ¿eh? Si el plazo de cumplimiento se vence, o sea, si tú no me devuelves 1.000 soles que te presté el 25 de diciembre, que era tu fecha de exigibilidad, donde vencía el plazo a tu favor como deudor, pues el 26 de diciembre me vas a deber lo mismo, pero con intereses moratorios seguramente, ¿no? Con mora, intereses legales o lo que fuese. Pero el plazo en la opción no funciona así, ¿sí? No es un plazo de cumplimiento, es un plazo de caducidad. Si yo te doy la opción hasta 25 de diciembre y tú no la ejerces, el 26 de diciembre ya no puedes ejercer nada. Tu derecho se desvanece. Como optante, tu derecho se fulmina. ¿Sí? Con el cómputo, el deadline, la fecha fin prevista en el contrato, hace que se desvanezca el derecho en cabeza del optante. Ya no puede ejercer nada, salvo que haya habido prórroga, evidentemente. Fíjense ustedes, ¿ah? También hay reglas especiales para la caducidad de la inscripción del contrato de opción. ¿Ok? Como toda anotación preventiva, se había visto anteriormente que las anotaciones preventivas pues son provisionales, ¿sí? Y hasta cuándo se van a extender, esto lo regula el artículo 149 del reglamento de inscripciones del registro de predios. La anotación preventiva del contrato de opción caducará automáticamente y de pleno derecho al cumplirse el plazo para el ejercicio de la opción. ¿Sí? De pleno derecho. Significa que no necesita pues que haya, digamos, una rogatoria, que haya pues algún procedimiento registral para hacerla caducar, salvo que las partes hubieran pues pactado un plazo adicional, ¿no? Pero también podría caducar antes, o sea, si es que yo te doy la opción de compra de un inmueble por un año, pues de pleno derecho caducará la anotación preventiva de la opción al término de ese año, cuando ya no hay más plazo para ejercer la opción, ¿sí? Pero si yo soy el optante comprador y yo ya sé que no voy a ejercer la opción, fíjense lo que dice el reglamento, ¿no? Podría caducar antes del año, yo tengo todo el 2021 para ejercer el derecho de opción, pero yo unilateralmente, que soy el optante, así como puedo ejercerla, ¿sí? Fíjense ustedes, no obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, la anotación del contrato de opción caducará antes de dicho término, en el ejemplo un año, en mérito de una declaración unilateral del optante formalizadamente a escritura pública. O sea, yo optante, así como puedo ejercer la opción, parecería que la norma establece que yo también puedo renunciar a ella. O sea, puedo declarar que no la voy a ejercer antes de que vence el plazo. Una especie de renuncia a la opción. Y esto es interesante, ¿no? Porque más allá de que se pueda o no se pueda renunciar a un derecho, a mí personalmente me queda claro que sí se puede, pero fíjense ustedes, ¿qué es lo que genera, en mérito a qué se extiende esta caducidad de la inscripción de la anotación preventiva que contiene la opción? La declaración unilateral del optante. Entonces, si el optante tiene la sartén por el mango, unilateralmente, a ojos del reglamento de registros públicos, de predios, perdón, si el optante tiene la sartén por el mango para renunciar a su opción y hacer que caduque antes del término del plazo establecido en el contrato, pues con mayor razón, creo yo, debería pues considerarse que para ejercer la opción debería bastar solamente su declaración unilateral. Esto civilmente está clarísimo, ¿ya? Pero en algunos casos, pues, se requiere que no solamente el optante
digamos, ingrese como título para el ejercicio de la opción una declaración unilateral de ejercicio de la opción por escritura pública, ¿no? Si no, se requiere también el asentimiento del concedente, lo cual no es correcto, pues no es correcto. ¿Por qué? Porque la estructuración, la configuración de intereses de la opción determina que el optante ya tiene la sartén por el mango después de haber celebrado la opción. Solamente de él depende la celebración del contrato definitivo. Entonces no se debería requerir, ¿sí?, la concurrencia, el concurso de la contraparte. Basta la declaración de voluntad cierta, por escritura pública, si quieres verlo así, del optante, quien tiene unilateralmente el derecho a su favor. Y si la ley reconoce esta unilateralidad para que se renuncie a la opción, debería también reconocerlo quizás más explícitamente para su ejercicio, ¿no?, desde mi punto de vista. Ya, hemos visto hasta ahora que la opción es un acto inscribible, a diferencia del compromiso de contratar. ¿Ok? Si yo soy un optante usufructuario, o si soy un optante superficiario, a mí me interesa llegar al registro público, pues claramente me interesa. ¿Por qué? Porque si no llego al registro público, no voy a tener oponibilidad a mi opción, ¿sí? Y si no tengo oponibilidad de la opción, el propietario podría, pues, realizar actos de disposición de su propiedad o de un derecho que había comprometido a través de la opción indirectamente hacia mí respecto a terceros. Entonces, a mí me interesa llegar al registro. La pregunta es, yo, que tengo una expectativa como optante usufructuario, como optante comprador o como cualquier optante que tenga un derecho expectaticio vinculado a una oponibilidad que le interesa salvaguardar, le puede exigir al concedente o al opcionista, le puede exigir la inscripción registral o, digamos, que genere los pasos previos necesarios para la inscripción registral, no del contrato definitivo, que todavía no se sabe si se va a celebrar o no, del contrato de opción. Anteriormente hemos absuelto el problema de la viabilidad de la opción, de la inscripción de la opción. Claramente es viable. Ahora, la pregunta ¿es exigible si el concedente no quiere colaborar de cara a la inscripción del contrato de opción? El optante le puede exigir jurídicamente, evidentemente si se pacta, sí, ¿no? Pero si no se pacta, ¿cuál es la situación legal del optante que tiene interés en llegar a registro respecto a la posibilidad de exigibilidad de la colaboración de la contraparte? Lo vamos a ver ahora. El Código Civil regula en el marco del contrato de compraventa algo que se llama la obligación de perfeccionamiento. Vamos a partir de este marco común porque vamos a aterrizar en la opción, ¿ya? Pero primero veamos lo que dice el Código Civil respecto a la necesidad de, para, en este caso, el vendedor, de adoptar los pasos previos que le permitan a su contraparte llegar a registros públicos. La base legal es el artículo 1549 del Código Civil, ¿no? Y el 1549 dice lo siguiente: es obligación esencial del vendedor perfeccionar la transferencia de propiedad del bien. Obligación del vendedor. O sea, que si tú tienes una compraventa y tú eres un comprador, ¿sí?, que ha suscrito por minuta, a ti, comprador, te interesa llegar al registro público, te interesa tener oponibilidad. ¿Por qué? Porque evidentemente bajo las reglas del sistema de transferencia de propiedad tú eres propietario, pero tu propiedad es solamente clandestina, por así decirlo, se transfiere por consenso, no tienes el derecho completo o la posibilidad completa de excluir a los terceros no titulares y podrías eventualmente perder en un escenario de concurrencia acreedores y tu propiedad podría caducar, podría debilitarse, podrías hasta perderla si es que hay un tercer comprador o un segundo comprador en un escenario de doble venta que formaliza el título siendo que tú no lo has hecho como primer comprador. Ya. Para evitar esta situación, el Código Civil le dice al primer comprador: oye, tú, primer comprador, puedes exigirle, ¿sí?, exigirle a tu vendedor que perfeccione tu transferencia. ¿Ok? ¿Y qué significa perfeccionar la transferencia? Básicamente significa que en este contexto el comprador le puede exigir al vendedor generar la oponibilidad de los efectos del contrato de compraventa. ¿Ok? En otras palabras, a través de la obligación de perfeccionamiento, el comprador es tutelado por parte del sistema respecto a no seguir como propietario sobre el papel. ¿Sí? El comprador, bajo la lógica del perfeccionamiento, es protegido por el sistema, o se ampara su interés
respecto a la necesidad que tiene el comprador de que su propiedad adquirida tenga oponibilidad, de que llegue a los registros públicos, de que pueda ejercer plenamente los poderes y facultades del propietario, de que su activo se valorice, de que pueda pues apalancarse, pueda financiarse, pueda obtener un crédito hipotecario, para lo cual necesita una independización de una unidad propia. ¿Ok? Profesor, ¿y de dónde saca el hecho de que perfeccionamiento significa todo lo que usted está diciendo, ¿no? Que la propiedad tenga oponibilidad, que pueda ejercer el comprador plenamente los poderes y facultades como propietario, que el activo se valorice? ¿Dónde dice que perfeccionamiento significa todo eso? Pues no lo digo yo, lo dice el noveno pleno casatorio de enero de 2017. En su consideración 68, el noveno pleno casatorio expresamente señala lo siguiente. A la pregunta, ¿en qué consiste la obligación de perfeccionamiento de transferencia de propiedad regulada en el artículo, digamos, 1549 del Código Civil? La respuesta del pleno casatorio es lo siguiente, ¿no? Esta obligación de perfeccionamiento supone la realización por parte del vendedor, es el deudor de la obligación de perfeccionamiento, de aquellos actos que le permitan al comprador ejercitar a plenitud su derecho de propiedad. Esto es, que le permitan usar, disfrutar, disponer, reivindicar y oponer los derechos adquiridos, el derecho adquirido, de manera que entre tales actos se encuentra la entrega del bien y además el otorgamiento de escritura pública. De manera gráfica, según el noveno pleno casatorio, bajo el 1549 del Código Civil, el comprador le puede exigir al vendedor que le vendió por minuta el otorgamiento de la escritura pública, y no solo eso, le puede exigir más cosas, ¿sí? Por ejemplo, la subsanación de observaciones registrales, por ejemplo, la independización, por ejemplo, la entrega, de documentos y títulos, ¿sí? Todo aquello necesario para que este comprador pueda ejercer plenamente sus poderes y facultades como propietario, y que su propiedad tenga valor económico y sea oponible, ¿ok? Sea una propiedad económicamente, entre comillas, lo más perfecto económicamente que permite el sistema. Eso está dentro de la obligación de perfeccionamiento, ¿sí? Profe, pero esto es para la compraventa, ¿no? Sí, esto es para la compraventa. ¿Qué tiene que ver con el contrato de opción? Y antes que pase el contrato de opción, esta obligación de perfeccionamiento es exigible no solamente, evidentemente, extrajudicialmente, sino que si el vendedor incumple la obligación de perfeccionamiento, el comprador bien podría activar todas las tutelas, los remedios jurídicos asociados al incumplimiento contractual esencial, porque por el 1549 la obligación de perfeccionamiento es una obligación esencial. O sea, el comprador podría incluso resolver el contrato. Sí, podría resolver el contrato. Pero si no quiere resolver el contrato, si tiene interés en el cumplimiento, digamos, en el cumplimiento debido, ¿no? El cumplimiento prometido, ¿no? Podría pues iniciar un proceso de otorgamiento de escritura pública, ¿no? Podría demandar a través de la vía sumarísima, como lo establece el 1412, el otorgamiento de escritura pública al vendedor. Profe, ¿y qué tiene todo esto que ver que ha mencionado con el contrato de opción? Porque claramente el contrato de opción no es una compraventa. Es más, podría no tener como contrato definitivo una compraventa, ¿no? Podría haber, habíamos dicho anteriormente, opción de consorcio, opción de arrendamiento, podría haber una opción, no lo sé, pues, de mutuo, ¿no? Y ni siquiera en el mundo inmobiliario todas las opciones están asociadas a la compraventa. Entonces, claramente, el artículo 1549, que determina que el vendedor tiene que perfeccionar la propiedad adquirida por el comprador, no sería aplicable al optante, ¿sí? Que desea llegar a registros públicos. No le podría exigir al opcionista o al concedente que perfeccione su opción, ¿no? Que perfeccione económicamente los poderes y facultades, incluyendo la oponibilidad, ¿sí? Que derivan de su situación de optante. Bajo el 1549, no, pues la opción no está dentro del supuesto de hecho del 1549, porque no es una compraventa. Sin embargo, veamos que el noveno pleno casatorio para mí dice algo bien importante al respecto, ¿ya? Dice algo específico sobre el ámbito de aplicación del artículo 1549 del Código Civil.
Para mí, la consideración 88 del noveno pleno casatorio es seguramente una de las más importantes, si no la más importante, de esta sentencia, ¿ya? El noveno pleno casatorio lo que hace es extender, no digo que esté bien o esté mal, digo lo que hizo, extender el ámbito de aplicación del 1549, ¿sí? No solamente a la compraventa, evidentemente es un contrato, es un artículo aplicable a la compraventa, pero el noveno pleno casatorio, a través del criterio jurisprudencial, ¿no?, extendió el ámbito de aplicación del 1549 del Código Civil mucho más allá de la compraventa. Y dijo que el verdadero ámbito de aplicación del 1549 del Código Civil, que habla de la obligación de perfeccionamiento del que transfiere un derecho, ¿sí?, es el siguiente. ¿Cuál es el ámbito de aplicación de la obligación de perfeccionamiento de la transferencia? Fíjense ustedes, según el noveno pleno casatorio, en los contratos relativos a la transferencia de propiedad, constitución de un derecho real y, en general, transferencia o constitución de cualquier derecho susceptible de acceder al registro público a los efectos de ganar mayor oponibilidad, la obligación de elevar a escritura pública en el contrato constituye, salvo pacto en contrario, una obligación principal, por aplicación analógica del 1549. O sea, la regla del 1549, ya no tenemos, pues, mutatis mutandi, ya no tenemos un comprador en la opción, tenemos un optante que quiere llegar al registro público para obtener oponibilidad y tenemos a un concedente a quien le va a exigir esa oponibilidad. Ya no hay comprador. El optante podría exigirle al concedente, ¿sí?, el perfeccionamiento de la situación jurídica adquirida a través del contrato de opción o constituida a través del contrato de opción, que es el derecho potestativo del optante. Bajo la misma lógica del 1549, el optante sí podría exigirle elevar a escritura pública el contrato de opción, subsanar las observaciones para inscribir ese contrato de opción en los registros públicos. Entonces, digamos, la lógica del noveno pleno casatorio es abarcar dentro del ámbito de aplicación de la regla del 1549 de exigibilidad del perfeccionamiento de la situación jurídica constituida, por lo menos las siguientes tipologías, ya no solo la compraventa, que es la aplicación directa del 1549, sino también el contrato de opción, y hay otros contratos en los cuales es exigible por parte del que adquiere una situación jurídica el perfeccionamiento de esa situación por la contraparte. Tenemos al arrendamiento, por ejemplo, ¿no? Pero dentro de esto se encuentra el contrato de opción, siempre y cuando la opción verse sobre un inmueble o un contrato que al final del día va a ser inscribible en los registros públicos. Entonces, la respuesta a si el optante puede exigir la escritura pública y el perfeccionamiento del derecho potestativo adquirido a través del contrato de opción es sí lo puede exigir. Y podría incluso iniciar un proceso sumarísimo si es que el concedente no desea colaborar con el cumplimiento de esa obligación extraída del 1549. Pasamos al siguiente tópico: oponibilidad y preferencia del contrato de opción. La regla legal que vamos a analizar es el artículo 2023 del Código Civil, que dice lo siguiente: la inscripción de los contratos de opción otorga durante su vigencia derecho preferente sobre todo otro derecho real o personal que se inscriba con posterioridad. ¿Ya? O sea, cuando un contrato de opción se inscribe, yo optante tengo derecho preferente sobre otros derechos reales posteriormente inscritos al momento en que mi opción se inscribió o al momento en el que tiene eficacia la inscripción de mi opción. La oponibilidad de la opción genera preferencia para el optante. Ya, pero ¿qué quiere decir preferencia? ¿O cómo funciona la preferencia? Hasta hace no mucho tiempo se dudaba de que o sea, había una ramificación en el entendimiento de esta preferencia de la opción, ¿ya? Cuando llegaba a los registros públicos la opción. Algunos decían que operaba como una suerte de bloqueo de la partida registral, es decir, que la partida registral, una vez que se inscribía el contrato de opción, congelaba a la partida para actos incompatibles al contrato definitivo, ¿no? O sea, era una especie de bloqueo de la partida registral. De hecho, cuando yo les preguntaba en mis clases, cuando veo el contrato preparatorio de opción, en particular a mis alumnos, oye, ¿cómo crees que debería funcionar esta preferencia? ¿Como un bloqueo, como un cierre de la partida para actos incompatibles? ¿O como una apertura para actos incompatibles, pero con la contingencia de que si el optante la ejerce, esos actos incompatibles se vuelven ineficaces o caducan en pos de la prioridad del optante?
Y la mayoría, siempre en los ciclos que se sucedían, me decía que la opción que les parece más eh, salomónica, más práctica, es la del bloqueo. O sea, debería cerrarse la partida registral cuando se escribe una opción para actos incompatibles al contenido de la opción. Pues esa no es la opción que actualmente se encuentra, digamos, preferida por parte de nuestro sistema legal, ¿no? La inscripción del contrato de opción no impide que en la misma partida donde está inscrito el contrato de opción se anoten otros actos respecto al inmueble y podrían ser actos incompatibles, por ejemplo, actos de compraventa de el mismo bien que había sido materia de la opción a favor del optante. ¿Ok? En realidad, la preferencia de la opción debería entenderse de la mano con el significado de las anotaciones preventivas. ¿Sí? La opción es una anotación. Cuando se escribe el contrato de opción tiene la naturaleza de anotación preventiva. Se escribe a título de anotación preventiva. ¿Sí? Y la anotación preventiva como regla tiene dos características. En primer lugar, salvo que la ley diga lo contrario, salvo que la anotación diga lo contrario, la inscripción de la anotación preventiva no tiene efectos excluyentes sobre títulos posteriores. No excluye, ¿sí? Solamente reserva prioridad. Y en segundo lugar, si es que se ejerce la opción, en este caso de la anotación preventiva opción, existe una retroprioridad. Es decir, se respeta el derecho reservado, si quieres verlo así, o priorizado por el optante que inscribió en primer lugar la opción. Y los derechos incompatibles caducan. No es que los contratos posteriores sean nulos, ¿ah? Porque evidentemente las partes adquirentes podrán activar o necesitarán activar las reglas del saneamiento seguramente por evicción o acciones contractuales frente a la contraparte que les hizo perder el derecho. Pero el optante que inscribió su opción va a tener prioridad. Es decir, los títulos posteriores incompatibles van a caducar, pero el optante va a ser priorizado con el derecho derivado del contrato definitivo. Va a haber una retroprioridad para el optante. Esta es la base legal, no la voy a mencionar porque ya la he explicado. Lo que me interesa acá es explicar cómo funciona la preferencia de la opción si es que se inscribe y qué significa que no haya preferencia si es que el optante jamás escribe la opción. Y le voy a explicar en términos muy prácticos, ¿no? Fíjense ustedes, acá tienes al concedente P y tienes a la empresa C, que es la optante, que celebra un contrato de opción de compraventa sobre un inmueble, que es el hito 1 en el ejemplo. ¿Sí? El hito 2 es que el mismo concedente P, que es el dueño del inmueble, le vende directamente el bien a la empresa Y. ¿Ok? Le vende el bien a la empresa Y. ¿Ok? La empresa Y es el comprador. Imagínense que este comprador, pues, formaliza su compraventa a través de una escritura pública, ¿no? O imaginemos que el comprador Y inscribe el bien en registros, inscribe su adquisición en registros públicos, ¿no? Pero primero fue la opción. O sea, la compraventa llega al registro, pero en la vida, en la cronología fáctica del tiempo, primero se celebró el contrato de opción. Si es que C no inscribe la opción, ¿sí? Se va a dar el caso que la adquisición de Y, formalizada, ya sea por escritura, ya sea que llega al registro público, va a tener primacía, va a tener prioridad en el eventual caso en que en el hito 3 de tiempo se ejerza la opción. Oye, cuando ejerce la opción C debería ser el propietario, pero en este caso C no va a ser propietario, puesto que la propiedad de Y, la adquisición de la propiedad de Y le va a ser oponible porque ha inscrito su derecho. Y previamente C no inscribió la opción en registros públicos. Al final del día, quien llega primero al registro público o quien tiene un título, un signo de reconocibilidad más potente es Y, porque genera una escritura pública respecto a su compraventa. Entonces, en este escenario, si C ejerce la opción, pues lamentablemente se va a ver privado de la propiedad del bien, porque la propiedad del bien va a quedar en cabeza de Y. Estamos bajo el presupuesto de que C jamás escribió su opción. ¿Ok? Profe, entonces cuando C ejerce la opción, si no adquiere la propiedad, pues no adquiere la propiedad porque la propiedad se va a mantener en Y. Entonces es como si el contrato fuese nulo. Pues no, no es nulo, porque si se ejerce la opción, claro, no adquirirá la propiedad, pero debería tener las acciones contractuales y legales asociadas a la validez de los contratos
para dirigirse contra P a reclamarle daños y perjuicios, evicción, o cualquiera sea la tutela, indemnidades que se hayan pactado en el contrato. Por eso se requiere que el contrato sea válido, ¿no? No es que el contrato interparte sea nulo, no hay ninguna causal de nulidad tampoco. Simplemente C se queda sin la propiedad. Es un tema de derechos reales antes que un tema contractual. ¿Qué pasa en el caso opuesto o diverso en el que se celebre como hito 1 la compraventa, la opción de compraventa, pero que proceda a inscribir la opción? Hemos dicho que por el artículo 223 del Código Civil esta adquisición o este contrato de opción va a tener preferencia, ¿sí? ¿Qué significa preferencia? Significa que si tu opción está escrita como C, si P le vende directamente la propiedad del mismo bien para el cual te dio la opción de compra, se lo vende a Y, ¿sí? Y, imaginemos que formaliza, llega al registro, pone en el registro público, logra que haya una anotación de adquisición, es propietario, Y es propietario del bien, inscribió su propiedad, pero previamente estaba el contrato de opción anotado como anotación preventiva. Y si después del hito 2, en el que Y adquiere la propiedad y la inscribe en registros públicos, después del hito 2, C ejerce la opción, ¿sí? A pesar de que Y es propietario en los registros públicos, ¿sí? C va a tener preferencia. En otras palabras, C se va a quedar con la propiedad. La propiedad adquirida por Y se va a volver ineficaz, va a caducar, acá la doctrina no se pone de acuerdo, pero la cuestión es que la propiedad va a quedar en cabeza de C. Así funciona la preferencia de la opción. Ojo, la preferencia de la opción no determina que una vez que se inscribe la opción en la partida registral se bloquea para la compraventa 2. No, no es como un bloqueo. No se cierra entre títulos incompatibles. Permite que el propietario, oye, porque P sigue siendo propietario, si no se ejerció la opción sigue siendo propietario y no se lo puede limitar. Es más, la ley no permite, ¿no?, que se pacte las limitaciones para enajenar o transferir. 882 del Código Civil. P sigue siendo propietario, le puede transferir muy bien a Y, pero C tiene propiedad. ¿Qué significa que tiene propiedad? Significa que si ejerce la opción va a tener una retroprioridad, ¿sí? Se va a quedar con la propiedad y va a hacer caducar a las propiedades de los adquirentes posteriores que hayan adquirido después, después del momento en que se inscribió la opción en registros públicos. Este es el contenido de la eficacia de la prioridad de la opción. Esto también lo ha aceptado el Tribunal Registral, ¿no?, en la resolución 221-2010 que desarrolla el artículo 2023 del Código Civil. Y básicamente en la parte resaltada en negritas dice lo siguiente, ¿no? La ventaja de la inscripción del contrato de opción consiste en que el beneficiario podrá oponer su derecho frente a aquel tercero que adquirió el bien, pero siempre que lo haya ejercido durante su vigencia. Un tema de oponibilidad. No cierra la partida, ¿sí? El propietario de un bien, como en caso de autos, puede transferirlo libremente. Oye, si tú celebras un contrato de opción y le das la opción al optante y el optante llega al registro público, tú no pierdes tu derecho a propiedad. Podrías transferir la propiedad a un segundo comprador, o bueno, no hay un primer comprador todavía porque no se ejerce la opción, pero otro agente económico, y este agente económico podría inscribir en el registro público, pero lo hace bajo su riesgo. ¿Por qué? Porque el optante va a tener preferencia. Si ejerce la opción el optante, va a tener oponibilidad respecto a la adquisición. Finalmente vamos a ver el último tópico, ¿ya? Particularidades de la inscripción del ejercicio de la opción. Hemos dicho que de la opción nace una relación jurídica, y esto lo hemos repetido varias veces, que le da al optante un derecho potestativo de la celebración del contrato definitivo y al concedente el hecho de quedar vinculado a través de un estado de sujeción, ¿sí? El ejercicio de la opción, dijimos, es unilateral. Solamente se requiere que para activar la opción, para presionar el botón y generar la celebración del contrato definitivo, solamente se requiere que el optante manifieste su voluntad, ¿sí? La manifestación de voluntad válida del optante, pues, generará, digamos, el efecto jurídico desde el punto de vista civil consistente en la formación del contrato definitivo. Bueno, la unilateralidad del ejercicio de la opción ha sido aceptado en diversos pronunciamientos del Tribunal Registral. Haciendo un paréntesis, ya este pronunciamiento, desde mi punto de vista, 134-2017, me parece que no es
del todo conforme. Bueno, en primer lugar se habla pues del hecho de que la opción le genera al concedente el mismo efecto que, no el mismo efecto, dice textualmente que la opción contiene una oferta. ¿Sí? El concedente de alguna forma le concedería una oferta al optante. Y hemos dicho que en realidad no es una oferta, que es un negocio jurídico unilateral, sino es el efecto jurídico propio de la oferta irrevocable. ¿Ya? Entonces, el optante que ejerce la opción no está aceptando ninguna oferta, está ejerciendo un derecho potestativo destinado a la formación del contrato. Bueno, pero al margen de eso, en esta resolución se señala que por el hecho de que el contrato de opción le da al optante un derecho de ejercicio unilateral, el contrato de opción sería o no sería un contrato de prestaciones recíprocas, a diferencia del compromiso de contratar, que sí es un contrato de prestaciones recíprocas. Lo cual, desde mi punto de vista, no es correcto, pues porque el contrato de opción es solamente ver la punta del iceberg, ¿no? Calificas el contrato en base a uno de sus efectos, que es el otorgamiento al optante de un derecho potestativo. Oye, pero la punta del iceberg no es lo único que debes ver para calificar un contrato. Al menos no si vas a decir que es de prestaciones recíprocas o es unilateral, ¿sí? Tienes que ver toda la foto. ¿Qué pasa si el concedente, por concederle la opción al optante, le cobra una contraprestación? ¿Sigue siendo un contrato de opción? Sigue siendo un contrato de opción, porque estás viendo, sigue existiendo el efecto tipificante o la prestación tipificante o el contenido tipificante, que es la concesión de un derecho potestativo al optante. Pero esa atribución patrimonial o esa situación jurídica o esa, si quieres verlo así, ese efecto programado, para hablar en términos genéricos, del concedente hacia el optante, está retribuido del optante hacia el concedente por una contraprestación. Oye, en la práctica las empresas no van, pues, no quedan congeladas, ¿sí?, a la decisión de una contraparte de cerrar o no cerrar un negocio porque lo hacen con un ánimo altruista, ¿no? Normalmente cobran una contraprestación. Oye, y en esos casos el contrato sigue siendo un contrato de opción. Y aun cuando es un contrato de opción, tiene un sinalagma, tiene prestación y contraprestación, ¿no? La prestación es el derecho concedido por el concedente y la contraprestación es la remuneración o retribución que el concedente recibe del optante. Entonces, no es que la opción no pueda ser, o sea, que una de las características de la opción sea que no es de prestaciones recíprocas, lo cual la diferencia del compromiso de contratar. La opción más bien tiene una tipología neutra, ¿no? No es que sea por disposición de ley ni liberalidad ni onerosa, ¿no? Depende de cómo se configure en el caso concreto. Y lo más común en el caso concreto es que pues, el concedente conceda opciones a cambio de una contraprestación, lo que lo hace claramente un contrato sinalagmático. ¿Ya? Bueno, lo que yo acá quería decir básicamente era que así como el optante puede renunciar a su derecho potestativo de ejercer la opción antes del vencimiento del plazo para tales efectos unilateralmente y a través de una escritura pública, debería ser clarísimo que el optante puede ejercer también su derecho unilateralmente. O sea, ¿su derecho a qué? Su derecho a celebrar el contrato definitivo y que dependa solo de él. Debería bastar una escritura pública que contenga la manifestación de voluntad indubitable solamente del optante, ¿sí? Este debería ser el criterio, ¿no? No debería haber necesidad de hacer participar al concedente, porque el concedente ya está vinculado, ya no puede hacer nada más, porque ya está sujeto a la decisión del optante. Desde mi punto de vista, esto debería ser lo correcto, ya, pero lo que sucede es que en la praxis algunos registradores, y me he topado con esto, ¿no? Requieren, ¿sí? Requieren que para que se inscriba el ejercicio de la opción por parte del optante, el concedente, digamos, conste, ¿no?, la conformidad también del concedente. Cuando el concedente, en todo caso, ya habrá prestado su conformidad al momento de celebrar el contrato definitivo. Yo creo que esto no es adecuado, pero al margen de que sea adecuado o no, si tú tienes un cliente o si tú vas a dar asesoría a alguien que quiere evitar esta eventual contingencia, ¿qué podrías hacer? ¿Sí? Es decir, si tú eres un optante y quieres evitar que la inscripción de tu derecho respecto al contrato definitivo se difiera porque tu contraparte no quiere colaborar y el registrador obliga al concedente a celebrar una escritura pública de constatación, imagínate, de ejercicio de la opción, cuando esto no debería ser, bueno, pero si ocurre, ¿qué haces? ¿O qué podrías hacer a la hora de celebrar el contrato de opción tú como optante
para evitar quedar amarrado a una eventual no colaboración del concedente? Pues hay algunas opciones, ya una opción podría ser que a la hora de celebrar el contrato de opción, el optante obtenga un poder de representación irrevocable, es un poder irrevocable del concedente solamente para efectos de formalizar bilateralmente como optante y como concedente el título, entre comillas, ni siquiera sé qué categoría jurídica darle este título, debería ser un acto unilateral de ejercicio de la opción, pues, pero si participa el concedente ya no es unilateral, pero bueno, lo piden los registradores, ya, ¿cómo haces? Que el concedente te dé poder irrevocable para que tú, optante, ya no necesites hacer participar al concedente, sino, bueno, formalmente no lo necesitas hacer participar, pues tú lo estás representando con el poder irrevocable, ¿sí? Firma la escritura pública, no sé, llámale de declaración de verdadero propietario o de constatación de ejercicio de la opción, a nombre del concedente y también a nombre del optante. Este poder irrevocable debería tener salvaguardas, debería tener una redacción adecuada porque vendría a ser una suerte de autocontrato para efectos del artículo 166 del Código Civil, y la ley señala que el autocontrato es anulable siempre y cuando haya conflicto de intereses. Entonces tendría que haber una redacción adecuada para evitar esta contingencia de anulabilidad, ¿no? Básicamente eso es lo que quería decir. Con esto he agotado los 4 módulos. Les agradezco muchísimo por la atención prestada. Y bueno, si la organización lo considera pertinente, quedo disponible para las preguntas que puedan haber. Muchas gracias, estimado doctor, por su magistral exposición. En realidad, muchos amigos del taller me comentan por interno que muchas preguntas han sido absueltas ya. Tenían ya vistas y armadas sus preguntas, pero su exposición en realidad en el camino nos las ha absuelto a todos. En realidad, solo quedarían 2 preguntas, que es más a su consideración, doctor. La primera sería, lo que se le escuchó en el principio, el compromiso para contratar para usted debería ser hoy en día un acto inscribible y como consecuencia debería de modificarse el reglamento de inscripciones de registro de predios, a la vez el Código Civil en el 2019. Yo creo, digamos, que si bien no hay homogeneidad en las situaciones jurídicas que desprende el compromiso de contratar y el contrato de opción, pues claramente se distinguen. La necesidad de protección que tiene el comprador, el promitente comprador o el promitente usufructuario, quien tiene la expectativa legítima de llegar a registro, es muy similar en el contrato de opción y en el compromiso de contratar. Y digamos, al ser una expectativa muy similar, no valdría la pena por, digamos, una opción meramente teórica que es, digamos, privilegiar a ciertas situaciones jurídicas frente a otras. No creo que esa sea una opción legislativa o un argumento válido para no permitir el ingreso al registro al compromiso de contratar. Yo creo que debería tratárselo igual que al contrato de opción. De lo contrario, le quitas muchísima utilidad, ¿no? Le quitas mucho valor en las transacciones. Gracias, doctor. Doctor, tenemos la pregunta de Abraham Jiménez. Él dice, una duda conceptual. ¿El derecho potestativo que se genera por el contrato de opción es una especie de derecho subjetivo, así como el derecho real y de crédito? Sí, yo creo que, claro, en la doctrina clásica hay una dicotomía, ¿no? Derechos personales y derechos reales. Pero el panorama es mucho más rico, ¿ya? La doctrina italiana en este ámbito ha contribuido mucho a la identificación de situaciones jurídicas mucho más diversas que estas, ¿no? Existen, por ejemplo, expectativas legítimas, existen cargas, existen sujeciones. El mero vínculo contractual ya es una situación jurídica. Cuando un contrato está condicionado suspensivamente, pues no es como si las partes no hubieran celebrado el contrato, sino ya hay efectos jurídicos preparatorios, ¿no? El deber de tutelar la utilidad futura de la otra parte, la buena fe. Dentro de esta heterogeneidad, no diría que el derecho potestativo se inscribe como un polo de la dicotomía derecho real, derecho personal. Diría más bien que es una cosa distinta, está en otro orden de cosas, ¿no? Digamos, lo desprendería
de los derechos subjetivos, sí, lo desprendería de los derechos subjetivos, pero como rama, pues como tronco madre de una categoría, ¿no? No tomaría una opción reductiva en decir solamente hay derechos reales y personales y el derecho potestativo está en uno de esos polos, ¿no? Lo tomaría como un tertium genus, por así decirlo, como una tercera vía. Y no solo hay un tertium genus, hay muchísimas situaciones jurídicas, incluso hay situaciones jurídicas que son ignominadas, ¿no? Que se verifican en la praxis transaccional, pero que no tienen un nomen juris, ¿no? Entonces, el panorama es mucho más heterogéneo. Gracias, doctor. Doctor, finalmente, ¿existe un plazo para los contratos de opción? ¿Un plazo máximo para el contrato de opción? Esa es una pregunta interesante. Como había mencionado inicialmente, en el 84, nuestro Código Civil establecía un plazo máximo de un año. Esa norma se modificó y actualmente se establece que el plazo de un año no es un plazo imperativo, sino es un plazo supletorio. ¿Qué quiere decir supletorio? Quiere decir que las partes pueden pactar un plazo distinto y no va a pasar absolutamente nada. Podrían pactar una opción de 2 años, de 3 años, de 5 años, depende de la autonomía privada. De hecho, no es muy común ver en la praxis transaccional eh, opciones que tengan mucho tiempo de ejercicio. ¿Por qué? Porque estás amarrando al optante. O sea, el optante, perdón, el concedente o el opcionista que le concede la opción al optante queda congelado a ciertas condiciones que negoció en un momento, siendo que el cambio de circunstancias podría haber hecho que esas condiciones sean totalmente distintas en los 2 años y él está amarrado a esas condiciones originales. Y te doy un ejemplo muy claro, ¿no? El valor del bien. O sea, el valor del bien, normalmente, si es un inmueble, un activo fijo, sube. Claro, actualmente la situación es distinta por el COVID, etcétera, pero normalmente el valor del bien sube. Entonces, si yo negocio una opción, tengo que establecer ya desde el momento cero el precio. Te voy a establecer el precio, pues, actual y seguramente estableceré también una prima, considerando que el precio en el futuro podría fluctuar y podría subir. ¿Ok? Pero si es que sube muchísimo, yo no voy a poder, como concedente, propietario, no voy a poder captar esa plusvalía. ¿Por qué? Porque ya me amarré al darte una opción por mucho tiempo, ¿sí? Respecto a un valor negociado actualmente, pero el valor es mucho mayor en el momento en que este optante todavía puede ejercer la opción. Entonces ahí yo me estoy perjudicando. ¿Por qué? Porque, digamos, estoy vendiendo un bien a un valor menor al que sería su valor de mercado. Por esa razón, los concedentes no suelen dar una opción por 5 años, por 10 años, no suelen hacerlo. Lo que suelen hacer es dar opciones cortas por un año y después renovarlas, ¿no? ¿Por qué? Porque van viendo cómo va cambiando las circunstancias, el valor de mercado respecto al bien. Ahora bien, ya desde el punto de vista extremo de legalidad, legalmente, ¿cuál es el máximo que podrías dar al plazo de un contrato de opción? Más allá de que no suele ser para nada común que las opciones tengan plazos más allá de un año, legalmente no hay un límite, pero ese no hay un límite también no es del todo cierto, ¿no? Porque hay contratos que no tienen un límite establecido por ley, pero también hay un principio por el cual no pueden existir vínculos contractuales ad eternum, o sea, potencialmente infinitos o con un plazo irrazonable porque estás vulnerando normas de orden público contractual, ¿sí? Podría, pues, o sea, yo no sería razonable, por ejemplo, y creo que vulneraría el orden público contractual, y este es un tema muy discutido, el hecho que yo te dé una opción a ti por 100 años, que va más allá de mi vida, ¿no? O sea, no es ilegal per se porque no está previsto por una norma específica, pero contraría el orden público contractual, porque está generando un vínculo contractual potencialmente ad eternum o excesivamente prolongado. Es un tema muy interesante, ¿ya? Porque incluso los contratos para los cuales no hay un máximo establecido por ley, ¿sí? Tampoco es que puedas establecer un plazo irrazonable, ¿no? Estarías vulnerando el orden público contractual. Muchísimas gracias, doctor. Muchísimas gracias por su magistral exposición. Quiero agradecer también a todos los miembros del taller que se encuentran ahorita en línea, a todos quienes han participado para la realización de este evento, doctor. Muchísimas gracias. Quedo, no sé si tiene unas palabras finales. Estoy a su disposición. Sí, bueno, en realidad les agradezco muchísimo por esta invitación. Les agradezco por la atención,
por estar ahí, pues, organizando un evento un sábado, cuando seguramente, bueno, por las circunstancias no se puede salir, ¿no? Pero lo que hace uno es realizar actividades de esparcimiento, pero los felicito por la iniciativa y seguramente será hasta una próxima oportunidad. Yo encantado de colaborar con ustedes. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doctor. Muchísimas gracias a todos. Hasta luego. Muy buenas Gracias. noches. Hasta luego. Buenas noches. Muchísimas gracias.